El Señor Jesús dice en el Evangelio: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta afirmación es increíble y muchas veces ha sido mal interpretada, reducida a una especie de infantilismo extraño, como si Jesús hubiera dicho que no debemos crecer espiritualmente o formarnos doctrinalmente o asumir responsabilidades que nos vaya dando el Señor a lo largo de nuestra vida. ¿Dijo Jesús que su modelo de discípulo es una especie de Peter Pan cristiano? ¡No! El texto sigue. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El Señor une dos conceptos entre sí. El sustantivo niño, paidion, se dice en griego, y el verbo hacerse pequeño, también en griego tapeino. Resulta que es el verbo usado por María en su Magnificat cuando dice «Jotiepeblebsen epitentapeinosin tesdules autu», porque miró la pequeñez de su esclava. Por su parte, la palabra paidion significa niño pequeño, que aún no ha llegado a la adolescencia, a ese momento en que los niños comienzan a tener dobles intenciones y a descubrir otro tipo de intereses en sus vidas, más centrados en su propio beneficio y autodefinición personal y menos simplemente en disfrutar de lo que les ha sido dado. Jesús no hablaba en griego, sino en arameo y en hebreo. En estos idiomas el equivalente es yelet. Sin embargo, Jesús no dice hacerse como un niño, sino como niños, yeledim en plural. Y lo compara con hacerse pequeño, jamaspil, degradarse, humillarse, designificarse a sí mismo. Igual que nos pasa con la palabra niño, nos puede pasar también con el verbo humillarse. Las tenemos tan trilladas que a veces ya no entendemos ni lo que son en realidad. Jesús no usa estas palabras según la mentalidad occidental, tantas veces ñoña, sino según la mentalidad de un hebreo. Para el pueblo hebreo, un niño es alguien sujeto a sus padres. Ellos son los encargados de enseñarle la justicia y la misericordia, la Torá. El niño está pendiente de las acciones de su padre, que a veces hace cosas extrañas a posta, para que sus hijos, movidos por la curiosidad, le pregunten a su madre por el significado de lo que está haciendo su padre. Ella les da a entender que su padre es bueno y les animará a preguntarle por el significado de sus acciones. Al final, el padre se lo explicará y el niño descubrirá una sabiduría profunda detrás de cada una de las acciones de su padre, una enseñanza importante para su propia vida y aprenderá, poco a poco, a pensar y a vivir como su padre, lo cual le será de mucha ayuda cuando le toque a él serlo. La palabra yelet deriva del verbo yalad, dar a luz. La pictografía de su raíz nos muestra una mano que lleva, la vara del maestro y una puerta. El niño, por definición, es alguien que debe ser conducido y enseñado para que pueda cruzar la puerta y ser él mismo, ser independiente. Increíble la profundidad del hebreo, ¿no? El niño no es propiedad de los padres, sino su responsabilidad. Los padres tienen la misión de guiarle y enseñarle a ser un hombre para que pueda independizarse y pueda ser él mismo quien forme una nueva familia y no dependa de sus padres para vivir. De hecho, la palabra yelet suma 44, mem, dalet, que forma el verbo maz, estirar, medir, probar. ¿Qué es lo que hacen los padres con sus hijos? Estirarlos, hacerles crecer, probándoles poco a poco, en cierta medida, el traje de adulto, el rol que tendrán que desempeñar en el futuro. 44 suma 8, el valor de het, una valla de protección, la parte más externa de una parcela, la que conecta con otras casas, con el mundo exterior. Los padres protegen al niño mientras crece, a la vez que le ayudan a conectar con el mundo que le rodea, con el mundo exterior, donde tendrá que desenvolverse en el futuro como adulto independiente. Het representa también el útero, la nueva vida, que es lo que generará el niño una vez sea adulto, una familia, un lugar protegido, donde surgirá la siguiente generación. Hasta aquí la parte literal del significado hebreo de la palabra. Ahora debemos profundizar, buscando a Jesús en todo esto, ya que somos cristianos y sabemos que Él es el centro de toda la creación, incluido el alefato, y no nosotros. Una clave la encontramos en la afirmación de Jesús: yo soy la puerta. Veíamos en la palabra yelet precisamente una letra que es una puerta, la letra dalet.
¿Qué es un niño? Alguien que debe ser conducido y enseñado a ir, a caminar hacia aquel que es la puerta, a ser como aquel que es la puerta, a que su propia vida esté junto a aquel que es la puerta, hasta convertirse en Het, en alguien capaz de dar vida a otra persona, en otro Cristo en esta vida, cuyo nombre hebreo precisamente vale 8. Ahora bien, Jesús usó la palabra en plural, Yeledim, que suma 94, Tzadi Dalet. Vuelve a sumar 13, Yod Gimel. Y finalmente 4, Dalet. ¡El hebreo es increíble! La letra Tzadi representa al justo, aquel que se ajusta. ¿A qué? ¿A quién? Al tamaño de la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Allí, junto a Jesús, dispone o recibe de todas sus riquezas y comienza a ser como la puerta misma, como Jesús, como Dalet. El que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y aún mayores. Jesús quiere que seas como él. En eso consiste ser o hacerse como niños. Por si no hubiera quedado claro, usa la palabra hamaspil, degradarse, humillarse, hacerse pequeño, cuyo valor es 465, Taf Samech He, pacto o alianza sostenido por el Espíritu, y que vuelve a sumar 15, Yod He, que da el Espíritu a los demás, y vuelve a sumar 6, la letra Vav, que representa la seguridad y la creación de Adán, que fue formado en el 6º día de la creación. Ahora podemos ver que Jesús, cuando dijo que de los niños es el reino de los cielos, hablaba de aquellos que son o que quieren ser como Él, dependiendo del Padre tanto como Dalet depende del poste para poder ser una puerta, y que están anclados a la voluntad del Padre como la letra Vav, encarnándola en sus vidas. Recuerda que Vav es la letra Yod, la voluntad de Dios, estirada hasta alcanzar la línea de escritura, la línea donde se escribe tu historia y la mía. ¿Y qué hacían los niños a los que Jesús usó de referencia? Ir a Jesús sin preocuparse de sí mismos, ni pensar en si merecían estar a su lado o si serían rechazados, en si debían hacerlo o les llamarían la atención por acercarse. Simplemente le miraban, se dejaban bendecir y experimentaban las cosas que hacía con ellos sin miedo a no ser dignos o a no dar la talla. En el pasaje citado, los discípulos se estaban preguntando quién de ellos sería el más grande, mirando sus propios méritos personales o lo que podrían hacer para ganarse tal o cual puesto en el reino de Dios. Jesús les dijo que el más grande es el que menos se mira a sí mismo y más mira y quiere ser como Jesús. Por desgracia, hoy muchos de nosotros ni siquiera nos preguntamos eso. Nuestra falsa humildad no nos permite ni siquiera plantearnos el deseo de ser santos. Simplemente esperamos no ser rechazados. ¿Cuánto tenemos que aprender? Él nunca nos va a rechazar. Mira a Jesús y deja que Él te enseñe a relacionarte con su Padre, como lo hacía Él mismo, como lo hizo Él con San José, como los niños hebreos lo hacen con sus padres. Con confianza, curiosidad, deseo y admiración.